Buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta linda mañana. Hoy nos hemos reunido nuevamente para continuar con nuestro estudio de cómo desarrollar una buena amistad con Dios, la única amistad pura, fiel, sincera y verdadera que existe para cada uno de nosotros. Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos permites reunirnos en tu nombre para adorarte y bendecirte, para glorificar tu santo nombre, para expresarte cuánto te amamos, cuánto te queremos, cuánto te necesitamos, Dios. Hoy venimos a ti, Señor, para pedirte que seas tú, Señor, perdonando por cada una de nuestras ofensas, por todos nuestros pecados cometidos hasta el día de hoy, que seas tú limpiándonos, Señor, de toda maldad. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le invito hoy para que cierre sus ojos allí donde usted está y confiese al Señor todas aquellas cosas en que le ha fallado. Que se arrepienta de corazón y le pida perdón por cada cosa que se haya cometido. Tómese su tiempo, hable con Él, adórelo a Él, arrepiéntase de corazón. Pídele que limpie su Santo Espíritu, que sea Él gobernando tu vida y que sea Él dentro de ti, de hoy en adelante y para siempre. Gracias, amado Dios, por tu perdón de pecados, Señor, por tu sacrificio de amor en la cruz del Calvario, donde con tu vida derramaste toda tu sangre, Señor, para comprar nuestra salvación, para darnos de tu perdón, de tu amor y de tu infinita misericordia, para acercarnos al Padre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir en ti por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana vemos el tema Dones de hablar, segunda parte. Y veremos inicialmente el don de la sabiduría. Se trata de una aplicación de la verdad de Dios a los problemas actuales, de una inspiración que busca fundamentar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la experiencia y en la intuición inmediata, dando el consejo que permitirá desbloquear una situación, orientar una vida hacia la voluntad de Dios, evitar un conflicto o un fracaso. Santiago 1, en los versos del 5 al 6 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este don es distinto de la inteligencia humana. La sabiduría está ligada con el hacer la voluntad del Señor. El don de palabra de sabiduría no es la sabiduría general. No tiene que ver con el saber o conocimiento natural del hombre. La palabra de sabiduría la definimos como una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al plan omnipotente de la mente y voluntad de Dios. Es decir, se manifiesta en ti de manera sobrenatural, con la información que es el propósito de Él. Una palabra de sabiduría
es un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es impartida de manera sobrenatural. En ocasiones viene acompañada de una palabra profética. Puede ser audible, puede ser por sueños, de manera interna, pero es la voluntad de Dios. El término logo lo podemos ver en la Biblia de manera plural y singular. Se usa especialmente en el mensaje cristiano. Gálatas 6:6 nos dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aunque para la iglesia primitiva la palabra era un mensaje revelado por Dios en Cristo que debía ser predicado, atendido y obedecido. Esta palabra tiene varias connotaciones. Es palabra de vida. Filipenses 2:16 nos dice que ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es palabra de verdad. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la palabra de salvación. Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es palabra de reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, de volver a Cristo, de volver a Dios. Pero también es la palabra de la cruz. Primera carta a los Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabiduría no tiene que ver con habilidades naturales ni intuiciones. La sabiduría es el conocimiento profundo en ciencias, letras, artes y demás. Las personas realmente sabias son aquellas a las que Dios en su gracia ha impartido sabiduría. El caso de Salomón. En Esteban vemos igualmente que era una de sus características. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. José, en el libro de los Hechos 7:10, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La palabra de Dios nos dice que Cristo encarnado fue aumentando en sabiduría, siendo niño, y maravilló a sus oyentes por su sabiduría cuando fue hombre. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros?
El Señor Jesús afirmó tener sabiduría y poseer un conocimiento sin igual de Dios. Mateo 11:25 nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En Proverbios, capítulo 1, versos 20 al 33, nos dice que la sabiduría se asemeja a una mujer que clama en las calles, pidiendo a los hombres que se vuelvan de sus necios caminos y busquen en ella instrucción y seguridad. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menos apreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me hiere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero lo que realmente nos interesa es el don de la palabra de sabiduría, que nos otorga ciertos hechos e información por vía de la revelación divina provista por el Espíritu Santo. Por las anteriores definiciones vemos que Jesucristo poseía el don. Aquí no tiene que ver el intelecto, ni las emociones, ni el entendimiento, potencia cognitiva, racional del humano. La capacidad, la inteligencia, la sabiduría no aplica. Recordemos que hablamos es de la palabra de sabiduría. Es probable que en Esteban operara ese don. En Hechos 6:10 nos dice: pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. También es posible que este don haya resuelto el primer concilio de la Iglesia Apostólica en sus inicios, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que esas cosas necesarias. Vemos que la mente del Espíritu Santo probablemente fue transmitida a los apóstoles por una palabra de sabiduría. Para la operación continua de este don, la obediencia y el sometimiento a Cristo es primordial.
La revelación es recibida en nuestro espíritu de manera audible, en forma interna. Hechos 9:11 nos dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Hay que aplicarla correctamente, porque es manifestada para conferir dirección, impartir conocimiento, revelar cosas ocultas, relacionado ese conocimiento con todo el propósito divino de la voluntad de Dios. Cuando Dios decide revelar su propia mente y propósito y plan al hombre de una manera sobrenatural, lo hace a través de la manifestación sobrenatural de la palabra de sabiduría. Y ese don de la palabra de sabiduría debe distinguirse a la sabiduría general al tratar con asuntos de la vida que Él dará a todos los que le piden. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. En el otro post veremos unos ejemplos donde se opera el don de la palabra de sabiduría, en el nombre de Jesús. También el don de la palabra es la palabra de conocimiento. ¿Qué es el don de ciencia en la Biblia? Don de palabra de ciencia. El segundo don, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es la palabra de ciencia. La suma o el rango de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. El don de ciencia como una revelación. Este don de ciencia se trata de una revelación de información divina a alguien que no lo conoce por medios naturales. Aunque otra persona pueda conocerlo, el receptor lo obtiene del Espíritu. Como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia no significa el todo de la ciencia de Dios, sino una porción de la ciencia de Dios. Desde el texto y el contexto de los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, podemos definir la palabra de ciencia como el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. Hechos 5, del 1 al 10, provee un ejemplo de este don de palabras de ciencia. Nos dice, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndose una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste
en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ya cayó a los pies de él y expiró. El don de ciencia en operación. Aquí Dios reveló milagrosamente al apóstol Pedro información secreta conocida solamente por Ananías y Zafira. Ellos disimularon entregar el precio total de su terreno a la iglesia cuando en realidad entregaron solamente una parte. Dios le reveló a Pedro por medio del don de ciencia. Aunque Ananías y Zafira, su mujer, tenían derecho a guardar una parte o todo el dinero, ellos pecaron por mentir a la iglesia y Dios le reveló la verdad a Pedro. Después que Ananías murió, Dios le reveló a Pedro que Zafira recibiría el mismo juicio. Todo esto por medio del don de ciencia. La única manera que Pedro pudiera conocer todo lo anterior sobre la heredad vendida por Ananías y Zafira es por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Esto es, el don de palabra de ciencia operando por medio del apóstol Pedro. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Saber o recibir la revelación de algo o alguna situación sin haber recibido la información por medios naturales. A veces se confunde este don con el de profecía. Debemos tener mucho cuidado en distinguir muy bien estos dones para no llevar información falsa a nuestros oyentes. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y con mucha reverencia démosle gracias al Señor. Amado Dios, gracias por llenarnos de ti, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos dé discernimiento para ver claramente lo que tú nos estás revelando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que el Señor les dé éxitos en esta semana en todo lo que hagan. Sean bendecidos ustedes y bendecida toda obra de sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.